Dicen que en los llanos de Lincolnshire, cuando la niebla de los pantanos se sube a las vías como si fueran venas frías, se oye el eco de una locomotora que ya no existe. Un silbato breve, una bocanada de carbón que nunca llega, el martilleo metálico de ruedas que golpearían un carril levantado hace décadas. A esa presencia sin cuerpo la llaman, desde hace generaciones, el tren fantasma de Lincolnshire. Y aunque nadie ha logrado capturarlo en una fotografía nítida ni en una grabación indiscutible, casi todos los pueblos entre el Witham y los Wolds guardan el mismo relato con palabras parecidas. Hay noches en que la llanura escucha un tren que no debería pasar. Para entender por qué esta leyenda prende tan hondo, hay que mirar el mapa. Lincolnshire es una planicie de agua y de barro antiguo, de pastos enormes y canales rectos, salpicada de pueblos con iglesias de aguja que parecen medir la distancia hasta el mar. A mediados del siglo XIX, el hierro de las vías partió el paisaje en líneas rectas, ramales a fábricas de ladrillo, pasos a nivel en carreteras campesinas, estaciones con nombres que hoy suenan a memoria: Barney, Woodhall Spa, Louth, Horncastle, Metheringham, Sleaford, Spilsby, Rugby. Muchos de esos trazados cayeron con los recortes de los años 60, cuando el país decidió que ya no podía sostener tanta vía a cambio de tan pocos pasajeros. Levantaron carriles, cerraron casetas, vendieron señales como chatarra. La hierba ganó terreno. Pero el sonido, dicen, se quedó. El relato más citado empieza en una tarde de otoño, cuando la luz cae como si alguien entornara un ventanal enorme. En un camino a las afueras de Barney, un matrimonio detuvo el coche ante un paso a nivel sin barreras modernas. Las maderas del suelo aún guardaban el surco de ruedas más antiguas, y el cartel oxidado pedía: «Pare, mire, escuche». Pararon. Miraron a izquierda y derecha. No venía nadie. Y entonces escucharon, claro como una campana, el silbido de una locomotora de vapor. Breve, perfecto, con esa nota que sube medio tono al final como si el metal respirara. Esperaron ver una luz. No apareció nada. La noche devolvió el olor de los campos mojados. Cruzaron con el corazón apretado y al día siguiente contaron la anécdota en la tienda del pueblo. Nadie se rió. «Aquí a veces pasa», les dijeron. No fue la primera vez que se decía. En Langworth, junto a la vieja ruta hacia Market Racing, un guardabarreras retirado juraba despertarse algunas madrugadas con el temblor leve de la vajilla, como si un convoy de mercancías pasara a velocidad constante a 100 metros de su cocina. En Metheringham, camino de las bases de la RAF, jóvenes que regresaban en bicicleta decían ver un faro blanco bajo a lo lejos justo por el eje de la vieja vía que se acercaba sin cambiar de tamaño y de pronto desaparecía al nivel de un seto. En la recta entre Rugby y Louth, donde el antiguo terraplén aún corta el paisaje como una cicatriz verde, varios caminantes coincidieron en la misma secuencia: vibración en los pies, golpe rítmico de bielas, una sombra larga sobre el pasto, y nada. Cada uno lo vivió una sola vez, como si el tren escogiera no repetirse para la misma persona. Hay variantes. A veces el tren trae consigo un olor denso a humo dulce, carbón y aceite, que dura lo que dura un suspiro. Otras arranca un coro de perros que ladran hacia ninguna parte, alineados como si vieran pasar un cortejo. En ciertas noches de invierno, cuando la helada vuelve de cristal las cunetas, algunos escuchan además el crujido de la nieve bajo peso imaginario, como el de una zapata de freno que muerde un disco en frío. A nadie le sorprende que el fenómeno sea caprichoso. Lincolnshire es un catálogo de pequeñas rarezas atmosféricas. Las nieblas suben y bajan en minutos. El viento encuentra atajos invisibles. El sonido corre sobre el agua como un rumor que se estira. Pero aún quienes conocen las bromas del clima reconocen, a veces con una sonrisa resignada, que hay noches en que el aire trae algo más que distancia. Para un canal como este, lo honesto es poner en la mesa todas las capas. La primera es la memoria ferroviaria. Entre finales del 19 y principios del 20,
La costa y el interior bullían de trenes, excursionistas hacia Skegness y Mablethorpe, mercancías de remolacha, carbón de los Midlands, correspondencia, tropas en tiempos de guerra. El vapor dejó una educación acústica en la gente. Cualquiera que haya crecido entre raíles distingue la música de las ruedas sobre juntas, el golpe de la caja de humos, al entrar en un puente el susurro de la válvula de seguridad, liberando presión. Cuando esa memoria se queda a vivir en un paisaje y se apagan las máquinas, el cerebro tiende puentes. Donde hay terraplén, hay tren. Donde hay silencio, el oído pone un eco. Llamarlo fantasma no siempre es superstición. A veces es un modo honesto de hablar de un residuo. La segunda capa es más técnica y más fría. En las llanuras húmedas, se dan con frecuencia inversiones térmicas que curvan el trayecto del sonido, como si el aire fuera un cristal deformado. Ruido de líneas activas a 15 o 20 kilómetros puede llegar a oídos dormidos en pueblos donde ya no hay vías. Un silbato, un claxon, el canto metálico de un carril real en uso. Todo eso puede viajar de noche, cuando el fondo sonoro está limpio, y apoyarse en cursos de agua rectos, los drains, para colarse completo en un paso a nivel abandonado. Sí, además, la noche trae consigo la memoria de una línea cerrada, el oído no reconoce el origen verdadero y lo ubica donde le parece lógico. El resultado es perfecto. Un tren que no existe pasa por donde todos juraríamos que debería pasar. La tercera capa tiene que ver con la luz. En carreteras rectas de Fenland, es común que los faros de un coche lejano se escondan y reaparezcan detrás de setos y pequeños desniveles, manteniendo durante unos segundos la ilusión de un foco que flota a media altura en un eje imposible, justo donde estaba la vía. Si el conductor no cambia de carril ni de velocidad, ese faro parece deslizarse sin perspectiva, como un farol frontal de locomotora. Un giro suave, un badén, un árbol, bastan para que la luz se apague de golpe. El cerebro, que ya ha puesto en marcha la banda sonora de los rieles, completa el cuadro. La cuarta capa, la que más nos interesa, es humana. Quienes cuentan haber oído o visto el tren fantasma, rara vez lo hacen para lucirse. Lo relatan con el pudor de quien teme parecer ingenuo. Un granjero habla bajo, apoyando los codos en la mesa de la cocina. Una mujer que pasea al perro en la recta de Loud mira al suelo cuando llega al punto del silbato. Un guardia de seguridad que recorre de noche una fábrica levantada sobre un antiguo patio de maniobras, evita adornos, enumera sonidos, da horas y direcciones, y después se queda callado como si hubiera cruzado de golpe un recuerdo que no es del todo suyo. Ese tono, no el de la exageración, sino el del detalle medido, es el que nos interesa escuchar. Entre los relatos más sugerentes está el de un maquinista retirado que, una madrugada, se paró con su coche junto a un puente sobre el Witham, cerca de Fiskerton, para escuchar patos y pensar en nada. A esa hora, dijo, el río se oye como un reloj de agua. De pronto, como si alguien hubiera abierto una puerta que estaba encajada, el puente vibró bajo sus pies de hormigón. Ni un segundo antes ni un segundo después, justo en el centro del arco. El maquinista, que había pasado media vida traduciendo vibraciones en trenes, lo supo sin dudar. Eso que sintió, ese peso breve, rítmico, no era un coche sobre el firme, no era viento, no era paso de ganado. Era el golpe seco de un eje sobre una junta de expansión. Respiró hondo. Miró el agua. No dijo fantasma. Dijo, hay cosas que se quedan. Y encendió el coche. La tradición local, por supuesto, tiene su pizca de drama. En ciertos pueblos se menciona, sin fechas, un accidente antiguo en un paso a nivel donde, desde entonces, a veces se oyen ruedas de hierro antes de que la niebla se desplace sobre los campos. En otros, se habla de un convoy militar que cruzó en blackout durante la guerra y que en invierno regresa con su luz cubierta. Ninguna de esas historias cuenta con un registro sólido que podamos citar sin matiz.
pero funcionan como una manera de tomar posesión del misterio. Si algo pasa en nuestra puerta, que sea nuestro también el cuento de por qué pasa. Aún así, conviene decirlo claro, el tren fantasma de Lincolnshire no necesita tragedias para imponer respeto. Basta la mezcla de paisaje, memoria y oído. También hay noches al revés, en las que quien va a cazar al tren vuelve con una lección de humildad. Un grupo de amigos se reunió con grabadoras y cámaras térmicas en un tramo de terraplén cerca de Donington-on-Bain. Esperaron en silencio, cuidaron cada ruido, mantuvieron los móviles en modo avión para no contaminar el espectro. A la hora exacta en que, según varios testigos, suele pasar, las grabadoras captaron un espectro bajo, el rumor de lo que parecía un convoy arrastrando vagones cubiertos. Al regresar a casa, alinear pistas y comparar uno de ellos, descubrió en un mapa meteorológico que esa noche con ese viento y esa humedad, el sonido de la línea viva de Lincoln-Grimsby podía avanzar sobre el valle y rebotar justo en el terraplén abandonado. La decepción duró 1 minuto. Después se convirtió en alegría. Habían atrapado un fenómeno natural con todos los ingredientes del misterio. No es poco. No quita belleza. La explica. Porque tal vez ese sea el núcleo de esta historia, no la oposición ciega entre o fantasma o explicación, sino la convivencia de ambas. Hay un tren que no existe que a veces se oye. Hay razones físicas sólidas para entender por qué, y hay instantes, pocos, esquivos, en que las razones no alcanzan y el relato vuelve a ponerse de pie, como un animal que aún respira en la memoria del campo. Y en ese borde nos movemos. A quienes les gustan los fantasmas pueden quedarse con la música de la noche. Quienes prefieran la acústica y la meteorología tienen datos para jugar. El paisaje, mientras tanto, hace su trabajo, ser escenario y a la vez autor. Imagina ahora el plano de nuestro video. La cámara avanza por un camino de grava entre praderas oscuras. A la izquierda, una línea de álamos agita hojas finas como monedas. A la derecha, la cicatriz del terraplén dibuja una diagonal limpia contra el horizonte. No hay luces de casas, solo un resplandor muy bajo hacia el este. Nos detenemos ante un paso a nivel fantasma. Madera vieja, una señal sin disco, un poste torcido con un cartel ilegible. El micrófono recoge el zumbido de los insectos, el roce de una brisa que no alcanza a mover la ropa. Decimos al oído del espectador que cierre los ojos un instante. Lo hace. Y entonces se oye, detrás, apenas, el rumor de una máquina que aceleraría hasta clavar velocidad de línea. El golpe de bielas nace, crece, encuentra junta, golpea. Un silbido breve, educado, avisa una curva que ya no existe. La cámara no muestra nada, el corazón sí, y cuando abrimos los ojos, solo queda el negro. Algunos preguntan si hay un mejor momento para escucharlo. Los lugareños responden con sabiduría vieja. La segunda mitad del otoño, cuando el suelo aún guarda humedad y las noches son limpias. Las madrugadas de invierno sin viento, con helada fina. Los atardeceres de verano después de una tormenta, cuando el aire está tenso y las distancias parecen más cortas. Nadie garantiza nada. Y quizá por eso el fenómeno sobrevive, porque no se deja convertir en espectáculo con horario. A veces pasan meses sin que nadie oiga nada. A veces, 2 o 3 pueblos reportan la misma noche un raro desfile de sonidos viejos. En las redes aparecen grabaciones dudosas, recargadas, con efectos. Conviene no confundirse. La experiencia auténtica suele ser sobria, breve, casi humilde. Se podría pensar que el cierre de las líneas mataría el misterio. Sucede lo contrario. Cuanto más avanza la hierba sobre los terraplenes, cuanto más difuso se vuelve el recuerdo material de las estaciones, más claro parece el tren al oído que lo espera. Lo intangible gana cuando se borra el mundo. Un niño de hoy, que jamás vio trabajar una locomotora de vapor, puede oír, si alguien le cuenta bien la historia, la música exacta de un tren que no conoció. Ese es el poder de los relatos verdaderos. Hacen sonar instrumentos que ya no existen. Y en eso,
El tren fantasma de Lincolnshire es un director de orquesta paciente. Antes de terminar, vale hacer justicia a otra leyenda que suele confundirse con la nuestra. En el mundo ferroviario británico se llama Ghost Trains, a los servicios reales que circulan muy de vez en cuando, a veces una vez por semana, para mantener abiertas ciertas rutas por razones legales. Son trenes con horarios absurdos, con pocos pasajeros, que existen de verdad y que guardan por costumbre un aura de rareza. No son estos los que nos ocupan aquí. El nuestro no tiene horario ni matrícula ni maquinista. No sirve papeleo. Sirve, si acaso, para recordar que un territorio es también su memoria sonora. En esta llanura donde el mar se acerca sin prisa y el cielo parece más grande que en ninguna otra parte, el hierro enseñó durante un siglo a escuchar. Hoy, cuando todo parece inmediato y a la mano, el tren fantasma obliga a practicar la espera, parar, mirar, escuchar. Y quizás eso sea lo más valioso que deja, que un mito no siempre es un capricho. A veces es una escuela discreta. Enseña a no llenar el silencio de ruido, a no forzar explicaciones, a agradecer cuando el paisaje decide compartir un truco. Si alguna noche llegas a Lincolnshire y la bruma te encuentra en un camino entre campos, haz la prueba. Apaga el motor, guarda el teléfono, apoya la frente en el volante y cuenta hasta 30. Si no oyes nada, no has perdido el tiempo. Pocos silencios son tan limpios como el de esta llanura. Si oyes algo, aunque sea un rumor que no sabes ubicar, recuerda que no estás oyendo solo aire, estás oyendo a un país entero pasando página. Y si, por un milagro mínimo, te llega el silbido breve de una máquina imposible, no corras a grabarlo. Quédate un segundo más. Permite que termine su trayecto. Los trenes, reales o recordados, merecen que los dejen pasar. Cuando el sonido se apaga, el mundo vuelve con delicadeza. Los grillos retoman su frase. Un pato levanta una ola en el canal. A lo lejos, en la carretera, un coche dobla y desaparece detrás de un seto. En la oscuridad, el viejo cartel de «Pare, mire, escuche» todavía hace su trabajo, no ya por seguridad, sino por sabiduría. Pare un momento, mire el terreno, escuche su memoria. Puede que no venga ningún tren, o puede que sí, y sea el de siempre. Ese que no existe y que, por eso mismo, nos sigue enseñando a oír.